Juan capítulo 6, verso 29. Por ahí. Juan 6, 29. Respondiendo Jesús les dijo: esta es la obra de Dios. Esta es la declaración de mi Señor Jesucristo, porque habían preguntas. Mucha gente no sabía qué es hacer la obra de Dios. Y por muchos años, muchos sacerdotes, muchos hombres se hacían esta pregunta: ¿cuál es la obra de Dios sobre la tierra? Entonces Jesús lo tiene y lo asienta para esa gente en ese tiempo y para nosotros ahora. Dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Jesús le deja claro a la gente, a los discípulos y aún a los fariseos, que la obra de Dios no se trata solamente de construir templos grandes. Y creemos en templos grandes. Creo que un día tendremos nuestro propio terreno en el nombre del Señor. Nos gozamos porque ya Papá Nahum conquistó un terreno de más de 6,000 metros cuadrados. Así que es una gran conquista de mi Papá Nahum a su edad. Imagínense quién está viejo. Y nosotros también no nos vamos a quedar atrás. Vamos a tener nuestro terreno para quitarle las almas al diablo y traerlas a la casa del Señor. Aunque la obra de Dios no es construir templo, lo construimos o lo alquilamos o lo conseguimos para que la iglesia, para que las almas puedan ser reunidas en lo que se llama casa de Dios. Pero el propósito principal de la obra de Dios es la salvación. Es que la gente crea en Jesucristo. Es que la gente crea en un Salvador, y no solamente un Salvador, sino también en un Señor. No solamente crean que Jesús vino a la cruz, sino que también crean de qué me ha hecho salvo, o de qué me ha librado, qué cadenas se rompieron. Necesitamos creer. Esta es la obra de Dios. Cuando usted cree en Jesucristo, usted está haciendo la obra de Dios. Cuando usted cree que puede ser sano, usted está haciendo la obra de Dios. Amén. Usted debe creer que esa enfermedad saldrá de su cuerpo. Como lo decía Arturito, Él ya no sanó, simplemente nos recuerda de que Él ya cargó esa enfermedad, de que Él ya cargó esa dolencia, de que Él ya cargó el pecado, de que Él ya cargó la maldición. Pero para que esto se haga efectivo en nuestra vida, necesitamos creer. Diga conmigo: creer. Yo creo que Jesús va a levantar esta nación. Yo creo que Jesús va a levantar esta ciudad. Yo creo que en Jesús esta nación se doblará y confesará que Jesucristo es el Señor. Yo creo que en Jesucristo, que esta iglesia establecerá el reino de Dios en este lugar. La Juan Montalvo no será igual. Amén. La Juan Montalvo no estará llena de bandas, sino de creyentes que estén por las esquinas proclamando el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Que ellos se den cuenta que más es la banda de nuestro Señor que la de todos estos tigres, águilas, lo que sean. Jesús nos señala la obra de Dios, que creamos en el que Él ha enviado. Ahora preguntémonos, si ya Jesús nos está sentando su obra, preguntémonos: ¿estamos haciendo la obra de Dios? ¿Estamos trabajando para su obra? ¿Estamos siendo esos obreros o esos siervos que se dediquen para la obra de Dios? Amén. ¿Cuál es la obra de Dios? Que la gente crea en Jesucristo. Diga conmigo: que la gente crea en Jesucristo. No estoy en contra de que usted un día se compre una casa. No estoy en contra que un día usted tenga un buen carro, un buen trabajo, un buen negocio, una buena empresa, que se case bien. Gloria a Dios por eso. Pero la obra de Dios específicamente es que el mundo crea en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora, así como en el tiempo de Jesús, en el tiempo de ahora, mucha gente se cuestiona a sí mismo de quién podrá ser capaz, habilitado para hacer la obra de Dios. Capaz usted está aquí y cuando usted escucha que su pastor habla sobre la obra de Dios, capaz usted está pensando en algún hermano. Capaz usted está pensando en algún líder. No, él sí lo puede hacer, él sí puede llevar la obra, él sí puede cumplir aquella obra. Pero qué interesante que usted piense en otros menos en usted.
Piensa que otro sí puede predicar, pero no piensa que usted puede predicar. Piensa que a otro Dios sí puede usar y usted no piensa que a usted lo puede usar. Piensa que otro sí puede establecer el reino de Dios y mucha gente piensa que usted mismo no puede ser usado para establecer el reino de los cielos. Pero yo quiero hoy tirar abajo todos esos argumentos falsos y que tú salgas decidido de que hacer la obra de Dios y que Dios lo puede usar de una manera grande y poderosa en esta tierra. Amén. Jesús nos señaló cuál es la obra de Dios, y es la salvación del perdido. Que este mundo crea en nuestro Señor Jesucristo, que este país crea en nuestro Señor Jesucristo, que esta ciudad crea en nuestro Señor Jesucristo, que tu familia crea en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, muchas veces creemos que Dios va a hacer grandes cosas con superhombres. Mucha gente, la iglesia, muchos creyentes creen que las grandes obras de Dios vendrán de mano de superhombres, de hombres disque espirituales, de hombres de largas horas de oración, de hombres consagrados, hombres que no han matado ni una mosca, hombres que nunca se han equivocado. Y mucha gente cree que esos son los instrumentos de Dios, que a esos Dios va a usar, que a esos Dios va a levantar, que los que menos se equivocan son los más calificados y los que más se equivocan pues nos quedamos de espectadores. Estamos muy equivocados. Yo oro para que todo complejo se rompa, toda limitación, todo miedo, toda timidez para proclamar el evangelio tiene que salir de su vida en el nombre del Señor. Mucha gente cree que capaz algún ángel lo hará, o capaz solamente lo hará el Espíritu Santo de Dios. Serán ellos los que traerán las buenas nuevas a este mundo para que se arrepientan y puedan recibir a Jesús en su corazón. Pero si analizamos bien las Escrituras, si usted analiza bien las Escrituras, nos daremos cuenta que Dios siempre ha trabajado con hombres y mujeres de carne y hueso. Dios nunca ha trabajado con superhombres. Dios nunca ha trabajado con hombres que nunca se hayan equivocado, o que nunca hayan fracasado, o que nunca ya se hayan sentido de alguna manera u otra débiles para hacerla. Más bien, si usted analiza la Biblia, usted se va a dar cuenta que eran hombres que se consideraban a sí mismos incapaces de hacer la obra de Dios. Se consideraban a sí mismos que no calificaban, que no aplicaban, que no eran lo suficientemente capaz para llevar a cabo la obra de Dios. Y capaz es el pensamiento que usted tiene. Muchas veces lo tuvimos. Yo lo he tenido, que muchas veces me siento incapacitado. La obra de Dios es muy alta, que yo no lo puedo hacer. No tengo la fe para hacerlo, no tengo la fuerza para hacerlo, no tengo la habilidad para hacerlo. Y usted se dará cuenta en la Biblia que los hombres con los cuales Dios trabajó también eran como nosotros, incapaces para hacer la obra de Dios. Capaz usted no tiene ninguna limitación física, capaz usted pueda desenvolverse bien con la gente, pero hubieron hombres que sí tuvieron una incapacidad física. Hubieron un Moisés que no podía hablar claramente, que le daba miedo, que le daba temor. Dice la Biblia que él era torpe para hablar, pero sin embargo Dios lo escogió para hacer su obra. Moisés decía: Señor, ¿yo quién soy para hacer tu obra? ¿Quién soy para libertar a tu pueblo? ¿Quién soy para enfrentar al faraón? Hay otros mejores que yo. Ahí está Aarón, ahí está María. Y Moisés le dijo: pues yo no quiero trabajar con otros hombres, yo quiero trabajar contigo. Capaz usted también piensa igual que Moisés: pastor, ahí está otro, hay otro mejor que yo, hay otro que tiene más años en la iglesia, ¿por qué no lo llama a él? Yo recién llego, no me dejan ni llegar bien y ya me comienzan a dar camello. Dile que está lo tuyo. Dios se place trabajar con aquellos que se consideran que no pueden. Amén. Así que si usted cree que no puede, pues te acabaron de escoger y no te puedes escapar. Pastor, pero no doy la talla. Yo tampoco la doy. Yo no soy pastor porque dé la talla, yo no la doy. No soy pastor porque haya calificado, sea capaz, no la doy. Pero simplemente decidí creer en lo que el Señor me pedía, pues, y obedecerle. Y que Él sea quien se glorifique en mi vida, que Él sea quien se glorifique en la iglesia. Amén. Pastor, es que yo no oro como otros oran. No importa. Pastor, yo no ayuno como otros ayunan. Dios te ha escogido. Así que si analizamos bien las Escrituras, nos daremos cuenta que Dios siempre ha trabajado con hombres y mujeres como nosotros, de carne y hueso. De carne y hueso. Algunos más carne que hueso, otros más hueso que carne, pero es lo mismo. Somos de carne y hueso. Amén.
hombres limitados, llenos de errores, hombres cargados de complejos, capaz como nosotros aquí. Pero sin embargo, Dios ve en ellos lo que nadie puede ver. Dios ve en ti lo que nadie puede ver. Si usted analiza Santiago, si no me equivoco, Santiago cuando habla un poco sobre Elías, dice que él oró y el cielo se abrió, y él volvió a orar y el cielo se abrió y cayó lluvia. Pero también describe en la Biblia que él era un hombre sujeto a pasiones como nosotros, como las nuestras. Todos nosotros aquí estamos llenos de pasiones, de debilidades y de errores. Pero la hazaña o la grandeza o la maravilla que manifestó Elías al cerrar el cielo, al descender fuego del cielo, no es por lo que era Elías, sino que sucedió por lo que creía Elías. Amén. Porque de ahí Elías era un hombre como nosotros, sujeto a pasiones. Imagínate un hombre y que era completamente incapacitado para procrear, una mujer incapacitada para procrear. Dios lo escoge para empezar una gran nación como Abraham. Era incapacitado, la mujer era estéril, pero sin embargo Dios usó de ellos para hacer cosas grandes y establecer su obra sobre la tierra. Ana no podía tener hijos y Dios le levantó un gran profeta. Así que la Biblia nos habla de los errores y de las humanidades de estos hombres para brindarnos esperanza de que si Dios pudo usar a ellos, cuanto más a nosotros. Amén. Ahora, usted y yo tenemos una ventaja, pero ellos tenían otra ventaja. La ventaja de ellos capaz no es nuestra ventaja, y nuestra ventaja no es la de ellos. ¿Cuál, pastor? De que Elías no tenía Biblia. Abraham no tenía Biblia. Ninguno de estos hombres tenían Biblia, pero le creyeron a Dios. Hoy tenemos Biblia, pero no tenemos la fe de ellos. Ellos tenían la fe que a nosotros nos falta, aunque no tenían Biblia. ¿Qué nos pasa? No hay versos para ellos donde ellos pudieran sustentar su fe o afirmar su fe, donde pudieran leer, wow, esto Dios hizo, wow, esto Dios puede hacer, wow, esto Dios hizo. Ellos no tenían esos registros, no tenían la Biblia, ni siquiera sabían lo que iba a pasar como hoy sabemos lo que pasará en Apocalipsis. Ni siquiera sabía que estaba escrito lo que nosotros sabemos, que Cristo vendría por una iglesia gloriosa. No lo sabían, no lo podían leer. Nosotros la podemos leer, pero sin embargo no la podemos creer. Ellos no la podían leer, pero la creían. Le creyeron a Dios. Dios le dijo, hijo, necesito que libertes al pueblo. Él no fue a buscar la Biblia. Quiero versos para que alimente mi fe, porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Y ponte a leer 10 capítulos para subirle 10 niveles a la fe. Moisés no podía hacer eso, Abraham no podía hacer eso. Ellos oyeron, tú lo dijiste, yo lo creo. Amén. Tú lo dijiste, yo lo creo. Pastor, ¿y la Biblia? No la tenían. Y hoy estamos tanto enfrascados en las letras que perdemos la fe. Sabemos mucha Biblia, pero creemos poco. Sabemos que por su llaga somos curados, y una gripe no se nos puede ir. Entonces tendríamos que arreglar el asunto, no de la Biblia, sino de nuestros corazones, para creerle a Dios. Amén. Si yo te digo que Dios te va a llamar, o que Dios te ha escogido para una gran obra, y tú me cuestionas y me dices, pastor, yo no creo, lo mismo haría si Dios se te presentara hoy. Lo mismo, porque serían las mismas palabras. Las mismas palabras. Las mismas palabras que un día le dijeron a Abraham, las mismas son las que te van a decir a ti. Las mismas palabras que un día le dijeron a Moisés son las mismas que te van a decir a ti. Y todos los días hablan de ti, lo que tienes que hacer. La Biblia está escrita no solamente para revelarme a Dios, no solamente para revelarme al Espíritu Santo, sino para revelarme lo que yo puedo hacer en Cristo. Amén. Dios no nos llamó simplemente a estar en una silla ocupándola cada culto y sin no hacer nada en esta tierra. Dios nos llamó para algo más grande que esa silla.
Dios nos llamó para algo más grande que una empresa. Dios nos llamó para algo más grande que tener una hermosa familia. Dios nos llamó para algo más grande que el salario, las remuneraciones que tú puedas tener. ¿Saben por qué? Porque todas esas cosas de ninguna te llevas, pero sí te irán contigo las almas a las cuales tú le predicaste. Esas subirán contigo. La empresa, los miles, los carros y las casas no subirán contigo, pero las personas que tú predicaste las enviaste para el cielo. Entonces, si hay algo que tiene más peso, es la predicación del evangelio. Dios nos salva bienes, Dios nos salva dinero, Dios salva almas. Y lo más grandioso que pudiera tener el creyente es trabajar para la obra de Dios, para la salvación del alma. Capaz yo subiré sin nada de esta tierra, pero cargaré cientos y miles de almas que a causa de la predicación mía pude ser un instrumento para Dios y le estoy llenando el cielo a mi Padre. Amén. Así que no menosprecie y no subestime la predicación del evangelio. Usted hará que el cielo se llene. Dios quiere usarte para que el cielo se llene y el infierno se vacíe. Amén. Esta iglesia se va a llenar. Esa casa de luz las tendremos llenos. Pero debemos de entender, y este es mi tema, ¿cuál es el material de Dios para su obra? Mi tema de esta mañana, el material de Dios para su obra. El carpintero necesita un material, es madera. A talar árboles, a procesarlos, a lijarlos, para crear materiales para un escritorio, para un mueble, para unas puertas, para unos closets. Todo carpintero tiene un material, como también el que trabaja en hierro tiene su material. ¿Me entiende? Entonces, la obra de Dios o Dios tiene un material para su obra, un material para ese trabajo. Y dile que está lo tuyo, eres tú. Tú eres el material de Dios. Mira al que está al lado tuyo y tócalo. Tú eres el material de Dios. No es otro, no espere un ángel. Pastores, ¿por qué a mí no me envían un ángel? Capaz te lo enviaron y no te diste cuenta. Pero pastor, yo quiero ir a Dios. Capaz ya te está hablando y no lo estás escuchando. Tú eres el material. Pero pastor, tengo poco tiempo. Más gloria entonces para Dios. ¿No te parece? Que si tú me dices, pastor, tengo una semana y a la semana estás predicando y estás salvando almas, eso no le va a dar gloria a Dios, porque se dirá, ese hermano solo tiene unos días en la iglesia y está ganando almas. Mira cómo predica. Había un hombre, se llama Dumas, si no me equivoco, hace años atrás. Un hombre que pasaba en las calles y de repente alguien le predica este evangelio y él decide creer. Pero la experiencia de él fue tan real, tan poderosa, tan palpable en su vida, que corre a una iglesia, espera que se acabe el servicio y se dirige hacia el pastor y le dice al pastor: pastor, quiero que me dé una iglesia. Y el pastor, que lo conoce, y la gente que lo conocía, que era alguien de la calle, lo empezaron a menospreciar. Entonces el pastor se ríe y dice: ¿cómo me vas a pedir que te dé una iglesia? No puedo darte una iglesia. Tú recién te conviertes y ya quieres que te dé una iglesia. El hombre se fue. Se fue. Regresa a la semana, al próximo domingo. Se sienta atrás. Espera que el culto termine. Se acerca al pastor: pastor, deme una iglesia para predicar. El pastor se reúne con sus pastores asociados y dice: no, el hombre es capaz, le falta una cuerda. No te voy a dar iglesia. Tienes que pasar por esta clase, por el discipulado, esto y lo otro. Así que te va a tomar casi una eternidad antes que termines el discipulado. El hombre se fue. Se fue por 2 meses. ¿Sabe a dónde se fue? A encerrarse en una cueva con una Biblia. Se encerró ahí hasta que Dios le hablara, hasta que Dios lo ministrara, hasta que Dios cambiara. Llega después de 2 meses a la iglesia: pastor, deme una iglesia. No te la voy a dar. Te vas 2 meses y recién regresas y quieres que te una iglesia. Pasa el tiempo, al final el pastor nunca le cedió. Perdón, sí le cedió, la historia cuenta, sí le cedió. Le dijo: mira, cierto, le dice el pastor asociado: cierto, pastor, mire, recién empezaron una célula y tienen 5 miembros, que es la familia. Mándalo allá para que ya deje de molestar. Y está lejos.
Entonces el pastor le dice, bueno, no tengo una iglesia, pero tengo una célula donde tú puedes predicar. Hay 5 personas. El hombre la recibió. Pasó el tiempo y en menos de un año el hombre tuvo una iglesia de 1000 personas. Y a la iglesia a la cual él pedía que le dieran una iglesia no pasaba de 100 personas. Ojo que no suceda eso. O sea, que nadie al final me vaya a decir, pastor, dame una iglesia. Pero esa historia es real, se llama Dumas. Usted lo puede estudiar si quiere. Dios puede hacer cosas maravillosas. Si Dios hizo algo maravilloso con este hombre, lo puede hacer con todos nosotros. Dios puede usarte. Amén. Con cabello o sin cabello, con mucha carne o con poca, con lentes o sin lentes. Dios puede hacer cosas maravillosas. Amén. Jeremías 18:2, por favor, abra su Biblia. Jeremías capítulo 18, verso 2. Dios le habla al profeta Jeremías. Le dice, levántate y ve a casa del alfarero. Ahí te haré oír mis palabras. Y amigo, diga conmigo, casa donde hay un alfarero. Y diga conmigo, y en esa casa oiré las palabras de Dios. Dios tiene una casa. Hay un alfarero que es el Espíritu Santo. Y en esa casa nos hará oír las palabras de Dios. Así que usted en esta mañana oirá la palabra de Dios. Le dice al profeta, vete a la casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. Entonces el profeta en obediencia descendió a casa del alfarero. Y aquí que el alfarero estaba trabajando sobre la rueda. Usted ya conoce, ¿no? Agarran ese barro y lo ponen en esa mesa. Dice, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija según parecía mejor hacerlo. Aquí lo único que podemos ver era el barro que este hombre tenía que coger constantemente para armar cualquier tipo de vasija. Y todo barro, no te venden barro limpio, así que ellos tenían que buscar por afuera, conseguir el barro, llevarlo a su mesa y empezar a limpiar el barro, sacar las piedras, sacar las ramas. Y una vez que esté el barro considerablemente limpio, empezar a ponerlo en la rueda y a darle forma, a darle forma. Dice que él estaba trabajando en una vasija y el barro en la cual él estaba trabajando se echó a perder, ya sea que se rompió, ya sea que se desbarató. Pero el alfarero, como es el maestro, como es el profesional, dice que agarró otra vez el mismo barro y empezó a hacer otra vasija mejor, la que a él le parecía mejor, la que él consideraba mejor. O sea que en esa rueda él estaba haciendo su mejor obra, aunque tenía un antecedente de haberse roto. Aunque tenía un antecedente de que la primera que estaba trabajando se echó a perder, pero Dios no desestimó. Dice que el alfarero volvió a coger en la misma barra, el mismo barro, qué sé yo, le puso más agua, otra vez en la rueda y hizo una vasija mejor que la que estaba haciendo hace unos minutos. No sé si usted ha visto cómo trabaja el barro. El barro otra vez se desarma, lo vuelven a coger y lo vuelven a armar. No es que cogen este barro no me sirve, no, le echan un poco de agua para que se suavice y otra vez empezamos a trabajar. Se mojan la mano y empezamos a trabajar. Ahora, lo interesante del Señor, lo que le está ilustrando a Jeremías, es que más que oír una palabra, es que viera el trabajo del alfarero con el barro. Un barro que se echó a perder, pero un barro que se lo volvió a usar en la misma mano del alfarero para hacer algo mejor, algo que a Dios le parecía, o algo al que al alfarero le parecía. Entonces dice la Biblia, verso 5, vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel, oh Maranata? He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Todos en alguna manera u otra hemos sido el primer barro que Dios estaba haciendo. Ese barro que se echó a perder. Alza la mano los que un día se han echado a perder.
Todos nos hemos roto. Dijo alguien rompido. Todos de alguna manera nos hemos desbaratado. Todos en alguna manera ese barro se echó a perder y estábamos en la mano de Dios. Íbamos bien con Dios, buscando su rostro, pero de repente algo se echó a perder. Entonces Dios le dice a Jeremías: dile a mi pueblo, te mandé a que vieras lo que hace el alfarero, para que tú le digas al pueblo que así como es el barro en la mano del alfarero, así es Israel en mis manos. Que aunque se echen a perder, yo después de eso haré algo mejor que lo que eran al principio. O sea, Dios no me rescata, y si tú te fuiste de la iglesia por un tiempo y Dios no te trae de nuevo para seguir siendo el mismo barro roto. Dios no te rescató para seguir siendo el barro roto, porque no se pudiera hacer una vasija con un barro roto. Pero aunque te recogió el roto, te vuelve a armar para que quedes una vasija como a Dios le parezca. Ahora, lo interesante de esto, que era la vasija que lo que a Dios le parecía, no a lo que a otro le parecía. Y lo que Dios va a hacer contigo es lo que a Dios le parece. Así que tú no puedes caminar bajo la opinión, bajo el señalamiento, bajo la crítica de nadie. Dios va a hacer contigo algo especial, particular, único, que te hará la diferencia de cualquier otro. Los tratos de Dios que tiene contigo no son los mismos tratos que Dios tiene con otro. Los tratos que Dios tiene conmigo no son los tratos de Dios que tiene con otro. Yo soy una clase de vasija, tú eres otra clase de vasija, pero Dios a cada uno nos va a tocar con su mano, nos va a formar con su mano y hará lo que hará en nosotros lo que a Él le parezca y le parece bien todo Él. Él es excelente en las cosas. Yo no me imagino a un Jesús armando una silla mal hecha, una silla de 3 patas, imagínense. ¿Quién se siente en una silla de 3 patas? Él era el carpintero. Porque si él fuera mediocre para trabajar en la carpintería, fuera mediocre para sanar a los enfermos. Los medios sanaría, los medios liberaría. No, Él nos sanó completamente, nos liberó completamente, porque era excelente en todo. Fue excelente siendo carpintero y fue excelente siendo el Mesías, el Salvador y el Redentor. Así que lo que Dios hará conmigo será bien, en excelencia. No nos afanemos, no caigamos en ansiedad, es que ya quiero ser. No. Dejemos que Dios obre. Dejemos que Dios trabaja. Que el que empezó en nosotros la obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. A ti te faltan muchos años por vivir, y en esos años que faltan por vivir, verás los cambios que Dios hará en tu vida, los cambios y los procesos, las transformaciones que Dios hará en tu vida. Así que el día de hoy no es tu final. Dios sigue y continúa trabajando en tu corazón, en tu vida, porque Él quiere hacer en ti una obra especial. Una obra especial. Diga conmigo: una obra especial. Yo sé que lo que soy hoy no es lo que Dios desea que yo sea mañana. Lo que tú eres hoy no es lo que Dios desea que tú seas mañana. Juan nos dijo: estoy consciente que aún no somos lo que debemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste y se revele tal como Él es, seremos como Él. O sea, Juan me da la esperanza que a medida que Cristo se me revele, seré como Él. Que a medida que yo busque a Dios, seré como Él. Que a medida que yo busque de su Espíritu, seré como Él, aunque sé que no soy lo que debo de ser. Pastor, no quiero predicar, me da miedo. Hoy quiero decirte: no eres lo que debes de ser. Pero no te condenes. Indica que Dios seguirá trabajando en tu vida. Pastor, yo ya predico, aún no eres lo que debes de ser. No le podemos poner limitante a Dios. Amén. Porque la obra no termina cuando yo ya haga una casa de luz. La obra de Dios no termina cuando yo predique. La obra de Dios no termina cuando yo esté dirigiendo una alabanza. La obra de Dios termina cuando Él venga a verme. Así que hay mucho que cambiar. Hay mucho que ser transformado. Y hay mucho que ver todavía. Hay mucho que experimentar todavía. Hay mucho que experimentar. Amén. Todavía tienes que ver cómo los enfermos se sanan cuando tú les pones mano. Tienes que experimentarlo tú. Porque las señales no son para los pastores. Las señales son para todos los que creen en Jesucristo. Pastor, yo si pongo mi mano se sanarán. Es lo que dice mi Biblia. Que estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. ¿No lo has experimentado? Lo vas a ver. Lo vas a experimentar. Vas a experimentar que un endemoniado saca del cuerpo de alguien cuando tú des la orden en el nombre del Señor. Vas a experimentar. ¿Por qué no?
estar lleno de bendición y lleno de abundancia. ¿Por qué? Porque así lo dijo Elías. Se lo dijo a una viuda que estaba a punto de morir, que su almacén en la cocina no iba a escasear, que tendría abundancia. Tenemos que experimentar todavía las señales. Yo no me quiero ir de esta tierra sin experimentar de Dios todo lo que está escrito. Yo quiero ver enfermos sanar, paralíticos levantarse, muertos resucitar, endemoniados salir corriendo, Satanás siendo avergonzado. La bendición y la abundancia de Dios yo quiero verla. No sé si usted quiere verla, pero ¿cómo lo haré para verlo? Tengo que creerle a Dios. Romper todo complejo, romper toda limitación, echar fuera de mi vida todo temor y decidir creerle a Dios. No podré yo hacer con vosotros como este alfarero, oh casa de Israel, como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano. Estamos en las manos de Dios. Y este país está en la mano de Dios. Amén. Esta ciudad está en la mano de Dios. Amén. Esa es la garantía de que estamos en la mano de Dios. Génesis 2:7. Abra su Biblia. Génesis capítulo 2, verso 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Dios crea todo, la tierra, cielos, mares, plantas, animales, todo tipo de plantas, oro, todo. Y lo último lo dejó para el final. Perdón, al hombre lo dejó para el final. Una vez ya tenido el huerto de Edén, Dios decide formar del polvo al hombre. Interesante que no lo agarra de un pedazo de nube. No le quitó una ala al ángel para ponérselo y mezclarlo por lo menos con el barro para que se vea medio espiritual. Dios no hizo nada de eso. Dios agarró del polvo y el polvo lo convirtió en barro y trabajó y lo formó con sus manos. Fue el único día que él trabajó con sus manos. Tuvo la delicadeza, el tiempo, el amor, la paciencia para con sus manos crear al hombre que iba a traer gloria a su vida, al hombre que lo iba a contemplar, que lo iba a complacer en sus propósitos. Fuimos los únicos, o el hombre fue el único, en el único día donde Dios mismo se personificó a construirnos o a formarnos. Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Por eso dice la Biblia en Isaías, si no me equivoco, que en las palmas de las manos nosotros estamos registrados. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz. Diga conmigo espíritu. Diga conmigo espíritu. Somos espíritu. Usted no es carne 100%. Usted es espíritu. Y para vivir en esta tierra Dios le creó un estuche. Si fuéramos carne solamente, el momento que Dios nos formó del polvo ya nos hubiésemos levantado, pero después que nos forma todavía no nos levantábamos. Estábamos todavía tendidos en la tierra, estábamos todavía tendidos en el suelo y ya teníamos forma, pero no nos levantábamos. Y había un diablo que veía, había un diablo que observaba. Primera creación de Dios que ve el diablo que coge en el polvo. Todos los demás días el diablo observaba que todo lo que Dios decía se hacía, todo lo que Dios decía se hacía, todo lo que Dios decía se hacía. Entonces llega al séptimo día y el diablo se pone a observar que en este día Dios no habló, sino que trabajó. Se personificó, agarró del huerto del Edén polvo y comenzó a formarlo, y el diablo se preguntaba, ¿qué está haciendo el Señor? Un estuche ahí de 1,70 m y pico. Guapo, así como el pastor, tendido en el piso. Pero no se levantaba. Ya conmigo, no se levantaba. Nosotros vivimos en dos dimensiones, la natural y la espiritual. Donde para vivir en lo natural no se necesita nada de Dios. Pero para vivir en la dimensión espiritual no necesitas el soplo. ¿Por qué? Iglesia, no quiero hacer sentir el análisis, no quiero despertar su corazón. El hombre no se levantó simplemente con ser barro.
El hombre se levantó después que Dios sopló en su nariz. Dios sopló, derramó su espíritu sobre el hombre. Una vez que el Espíritu Santo fue derramado sobre ese barro, dice que él se levantó como un ser viviente. Lo primero que vio, como lo construyó, vio hacia arriba, vio a su Padre, a su Creador. Y muchas veces no trabajamos para lo espiritual y para lo eterno porque nos hace falta ese soplo. Vivimos conscientes solamente de lo natural, trabajamos para lo natural, vivimos para lo natural, pero nos olvidamos de la verdadera dimensión donde debemos de vivir y donde debemos trabajar. No somos polvo, tenemos un cuerpo, pero no, esa no es mi esencia. Mi espíritu debe de despertarse para empezar a hacer lo que Dios desea que yo haga. ¿Por qué? Porque después que se levanta Adán del polvo de la tierra, Dios le empieza a dar asignaciones, Dios le empieza a dar direcciones. Digo, bueno, a Adán, si te das cuenta, ya lo hice yo todo, te construí todo, ya te he bendecido. Dile que a lo tuyo, eso debe de sucedernos. Eso debe de suceder. Miren, yo fui para allá, me regresé y no se dio ni cuenta. La cacharon. En el barro él no podía percibir lo que Dios había hecho, porque le faltaba el soplo. Dios sopla sobre él y Dios le dice a Adán, ya lo hice todo. Ya lo he hecho todo. Pastor, ¿qué me está diciendo? Mi espíritu debe de levantarse y debe de discernir que Dios ya me bendijo con toda bendición espiritual. Adán no iba a darse cuenta que Dios ya lo bendijo completamente. Él no hizo nada para crear el cielo, él no hizo nada para crear la tierra, él no hizo nada para crear la semilla. Dios lo hizo todo. Lo único que Dios le dijo a Adán, necesito que me lo administres. Necesito que ejerza gerencia sobre ello. Ya lo hice, ya te di la muestra, ya hay semilla. ¿Quieres una mata de tomate? Agarra la que hay, quítale la semilla y vuelve a sembrar. La semilla ya las tienes. No tienes ni que trabajar ni partirte el lomo por ella. Las semillas las tienes ahí. Si necesitas más algo, agarra la semilla y vuelve a sembrar. Todo esa maravilla Dios lo había creado en el huerto del Edén. Pero hoy, porque nuestro espíritu todavía está adormecido, no nos damos cuenta. Trabajamos para lo material, vivimos para lo material, pero no nos damos cuenta de que Dios ya nos ha bendecido, de que somos bendecidos. Amén. Dios ya me dijo que me bendijo con toda bendición espiritual. Por lo tanto, ¿por qué perseguir lo que Dios ya me entregó? Él me tiene que perseguir, la bendición me tiene que perseguir, la riqueza me tiene que perseguir. Lo que yo debo de hacer es trabajar para lo eterno. Jesús de a propósito le dijo a sus discípulos, lo voy a enviar a predicar y van a ir de a dos. Era el primer evangelio cambia que Jesús iba a hacer. Y van a ir de a dos, pero no me van a llevar nada, absolutamente nada. Ellos dijeron, ¿qué vamos a comer en el camino? No lleven nada. ¿Y dónde nos vamos a posar? No tengo dinero para pagar un hotel. No me lleven nada. Y ellos, en obediencia, dejaron todo. Jesús dijo que camináramos y predicáramos, que no lleváramos nada. Jesús quería demostrarle que él no es un mal jefe. Al final de esa parábola o de esa enseñanza, Jesús le dijo, el obrero es digno de su salario. No se preocupen por lo que van a llevar, más bien alégrense por lo que van a recibir. Pero trabajen para mi obra, prediquen el evangelio y el obrero es digno de su salario. ¿Acaso que Dios no sabía, que Jesús no sabía que ellos tenían que comer? ¿Acaso Jesús no sabía que ellos tenían que descansar y dormir? Pero Jesús les dijo, tranquilos, el obrero es digno de su salario. ¿Dios te va a bendecir? Oh, Dios te va a bendecir. Entonces nos conviene trabajar para la obra de Dios. Amén o amén. Trabaja para la obra de Dios y verás cómo Dios te va a bendecir. Dios te va a abrir puertas. Dios le conviene tratar bien a sus siervos. ¿Acaso que a Dios no le conviene bendecir con gasolina a aquel que está usando su carro para predicar el evangelio?
¿Acaso que Dios no le conviene darle bendición a aquel que paga su pasaje para ir y predicar el evangelio? Dios le conviene, así que bendición no te va a faltar. No caigamos en el afán. De alguna manera u otra Dios te va a bendecir y usará a los que menos te imaginas. Así sean los cuervos. Esos cuervos llegarán convertidos porque no se te comerán lo que es tuyo. Elías veía a los cuervos venir. A los cuervos venir. Y la carne intacta. ¿Esos cuervos eran vegetarianos o qué? Pero esos cuervos no se comían la ración que le pertenece a Elías. El diablo no se va a comer la ración que te pertenece a ti. Dios la envió y si el diablo te la trae, hasta él tiene que respetarla. Amén. Amén. Pastor, hay que pagar. No es para pagar luz y el agua. Dile que a tuyo Jesús te va a mandar a pescar. Y te va a decir, abre la boca del pez y ahí tendrás para pagar los impuestos. Y así haya subido al 15, habrá para pagar los impuestos. Amén. Amén o no amén. Uy, ahora subieron el impuesto y ahora cómo voy a vivir y ahora todo se va a poner más cara. Uy, pastor, ya no voy a los comis, ya no voy a los centros, a los comisariatos porque ahora todo está muy caro. No, veremos la gloria de Dios. Ya conmigo, veremos la gloria de Dios. Aquí podemos ver a Dios construyendo el material con la cual Él va a trabajar para llevar a cabo su obra. La palabra Adán significa un hombre rojo. Traducido, un hombre rojo. Pero era este hombre en la cual Dios depositó su gloria. Dios depositó su gloria. Este hombre era el encargado de administrar todo lo que Dios le había creado. A este hombre Dios le entregó el Edén y la tierra para enseñorearse sobre ella, para administrarla. O sea que Dios lo capacitó completamente para llevar a cabo la obra de Dios en ese tiempo. Es hecho con el material de esta tierra, un material imperfecto y un material sucio. Aquí Dios nos está dando un mensaje para aquellos que se cuestionan a sí mismos y no creen que Dios puede usarlos para su obra. Dios te puede usar. Diga conmigo, Dios me va a usar. Dios puede usarme. Y diga conmigo, yo quiero que Dios me use. Dios estaba construyendo su material, ya que era este hombre que lo iba a representar y administrar las cosas creadas de Dios. Dios le confió todo lo que había creado, se lo confió a un hombre, a Adán. Le dijo, administralas, gobierna sobre ellas, enseñoréate sobre ellas. Te lo entrego hoy a ti. Dios depositó su gracia, Dios le dotó de sabiduría, Dios le dio de su espíritu, Dios derramó bendición para que él se multiplique y se fructifique. Pastor, pero él pecó. Pastor, pero él falló más adelante. Él se equivocó, como nosotros lo sabemos hacer. Como nosotros nos sabemos equivocar, como nosotros sabemos fallar. Pero ¿sabe qué? Después que el hombre le falló a Dios, Dios no decidió, ¿sabe qué? Me voy a quedar con los ángeles, voy a hacer a los ángeles y los ángeles serán aquellos que llevarán la obra. No, Jesús le dijo, bueno, de este mismo material a la cual tú, diablo, atacaste, a la cual, diablo, tú destruiste, de este mismo material sacaré a una generación que a ti te va a aplastar la cabeza. O sea que la generación que va a aplastar la cabeza a Satanás, la generación que va a derrotar a Satanás, la generación que va a avergonzar a Satanás, va a ser del mismo material que un día Satanás tocó, que un día Satanás destruyó. Será del mismo material. O sea que la Satanás quedará avergonzado, no por un ángel que te va a visitar, no por un superhombre de Dios que te va a visitar, sino que será avergonzado porque tú mismo serás el instrumento de Dios para aplastar a Satanás. Pastor, yo fallé, yo me enfrié, yo me equivoqué. Dios le dijo a Satanás, de ese mismo material sacaré un nuevo hombre que te va a aplastar, una nueva generación que te va a avergonzar, que te va a derrotar. Dios no estaba pensando en otro material, en el mismo material. Amén o no amén. Así que si te equivocaste, si te rompiste, si fallaste, pues Dios le declaró a Satanás que el mismo material será usado por Dios para avergonzarlo. Satanás será avergonzado. Satanás será avergonzado en esta nación. Es el mismo material. Dios hará cosas maravillosas y grandiosas en tu vida como nunca antes. Dios no desiste. Dios no renunció a ti. Dios no te tira como una servilleta.
Él tiene esperanza contigo. Él sigue creyendo en ti y te va a usar. Dije que te va a usar. Jueces 6. Jueces 6. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón. Su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. El Señor me decía, y aprendan esto, el Señor me decía: Gedeón no era un hombre cobarde, para nada cobarde, para nada temeroso. Muchas veces lo hemos escuchado por predicaciones, que Gedeón era un cobarde, que Gedeón era un temeroso, lleno de miedo, trabajaba para esconderlo. No, era valiente. ¿Qué pasaba? Le explico. Pasaba que Israel cayó en manos de madianitas. Y los madianitas esclavizaron, oprimieron y llenaron de temor a todo Israel. Tal es así que cuando ellos salían a trabajar, llegaban los madianitas y se les robaban la cosecha. Se les llevaban la cosecha. Israelita que subía a trabajar, madianita que venía y se les robaba todo lo trabajado. Pero ¿qué decía la Biblia? Gedeón, a pesar que madianita se había apoderado de Israel, a pesar que los madianitas venían a robarse la cosecha, Gedeón no dejó de trabajar. No dejó de trabajar, sabiendo que en cualquier momento podía llegar un madianita a robarse todo lo que había trabajado. Sin embargo, Gedeón, usted lo ve trabajando. Entonces Dios le dijo: varón esforzado y valiente eres. Esforzado y valiente eres. Trabajar en medio del caos, trabajar en medio de una ola de temor sobre Israel. Y sin embargo, aún él trabajando en el lagar, sacudiendo el trigo. Capaz habían otros israelitas que ni siquiera sabían. La Biblia dice que todos se refugiaban en cuevas. Ya no tenían casas, se refugiaban en cuevas. Pero la Biblia no me refleja que en ese momento había muchos israelitas trabajando. Me refleja que había un hombre trabajando, sacudiendo el lagar, recogiendo los frutos, recogiendo la cosecha, sabiendo que en cualquier momento los madianitas podían llegar. Pero él lo cogía y lo guardaba, lo cogía y lo guardaba. O sea, él no se detuvo, él no se quedó de brazos cruzados por la situación que vivía su nación. Y la iglesia debe de despertar esa actitud. Sin importar lo que había en mi nación, yo no me quedo. Yo sigo trabajando, yo sigo avanzando, porque eso habla de mí, eso habla de mi carácter, eso habla de mi temple. En un momento de confusión, en un momento incierto como está viviendo la nación, eso habla de mi temple. Eso hablará de tu temple, de saber que a pesar de las extorsiones tú sigas trabajando, a pesar de las extorsiones tú sigas abriendo tu negocio, a pesar de las extorsiones no dejas de trabajar. Eres esforzado, eres un valiente, y Dios le dice: Dios está contigo. Amén, amén o no amén. Gedeón entonces estaba trabajando y esperando los madianitas para guardarlo rápido todo. Y el ángel de Jehová se le aparece no a un vago, a uno que estaba trabajando, a uno que no se detuvo por la condición de su nación, a uno que no permitió que el espíritu de comodidad lo abrazara, siguió haciéndola. Vamos a trabajar. El ángel se le aparece y dice: bueno, varón esforzado y valiente, Dios está contigo. Un hombre lleno de limitaciones, pero que terminó creyendo en Dios. Pastor, pero él le pidió muchas señales, pero terminó haciendo. Oye, ya llevamos 20 años de señales y no hacemos nada. Que Dios me hable, y todos los cultos que Dios me hable, que Dios me hable. Ya llevamos 10 años Dios hablándonos y todavía no salimos a hacer su obra. Entonces, ¿quién tenía más fe? Este hombre no solamente necesitó 3 señales. ¿Nosotros cuántos años para hacer la obra de Dios? Es que él era un incrédulo, más fe que nosotros. Imagínate si él fue a 3 cultos, en 3 cultos suficientes para hacer la obra de Dios.
¿Cuántos cultos nosotros tenemos que tener para terminar haciendo la obra de Dios? Se van los amenes, ¿se dan cuenta? Y un hombre lleno de limitaciones, pero que terminó creyendo en Dios. Dios no necesita ver tus habilidades para usarte, iglesia. Dios necesita que tú le creas. Que tú le creas. Capaz para ti no te ves un hombre o una mujer con muchas habilidades como lo ven en otro, como lo tiene otro. Pero Dios no te llama por lo habilidoso que tú seas, sino porque le crees a Dios. Cuando Dios le dijo a Gedeón, Dios te voy a usar para liberar a Israel, a Gedeón le dijo, si tú me dices esto, si tú me muestras esto, yo lo haré. O sea, un hombre dispuesto, aunque capaz con un poco de duda, pero lo terminaría haciendo. Lo que necesitaba era que Dios afirmara su fe, y Dios afirmó su fe para que Gedeón saliera y libertara a Israel de los madianitas. Dios no necesita ver tus habilidades, Dios necesita que tú creas. Gedeón era un hombre valiente que a pesar de la situación de su nación no dejó de trabajar. Y Dios necesita levantar esa iglesia en este tiempo, que a pesar de la situación en el mundo no dejen de trabajar, no dejen de salir a las calles, no dejen de recoger la cosecha de almas. Dios está buscando valientes, valientes donde nada los detenga, valientes que corran tras la visión de Dios, valientes que corran tras el sueño de Dios, valientes que digan yo voy a hacer la obra de Dios. Dios está buscando esos valientes. Y oro al Señor para que aquí los encuentre, para que aquí los levante, para que aquí los use para su gloria. Amén. Así que cuando tú te cuestiones y tú le digas al Señor, Señor, ¿por qué tú me llamaste a mí? Créeme que Él no te va a responder eso. Como a Gedeón tampoco le respondió, como a Moisés tampoco le respondió. Es que Dios no responde en necedades. A veces queremos que Dios responda a mis necedades. ¿Cuál necedad? Es que todavía le sigo preguntando por qué a mí. Yo no lo quiero, yo no valgo, yo no califico. Eso es necedades. Que me da miedo, me da vergüenza. Siguen siendo necedades. Y Dios no te va a responder eso. Dios te va a decir lo que va a hacer contigo. Eso Él siempre te va a decir. Aunque ayer le dijiste que no puedes, aunque ayer le dijiste que ibas a tirar la toalla, hoy el Señor te va a decir lo que Él va a hacer contigo. Dios le dijo a Gedeón, yo te usaré para libertar a Israel. Dios le dijo a Moisés, yo te usaré para libertar a mi pueblo. ¿Quién soy yo? Yo estaré en tu boca. Soy torpe para hablar. Al final que Dios se molestó y le dijo, ya no me toques este tema. Vas y haz lo que te pido. Amén. Yo era como muchos de algunos, tímidos. Si hay algún tímido al lado suyo, dígale que está lo tuyo. El pastor era como vos, tímido, solitario. Yo tenía un nido que se llamaba El Sonido, y allá yo reposaba hasta esperar que toda la gente salga y se vaya. Gracias a Dios aquí yo no le he puesto nido a nadie. Al lado del altar. Ese era yo. Por mucho tiempo le rehusé al llamado que yo sabía que Dios lo estaba haciendo conmigo desde muy pequeño. Qué tormento. Un día a mi mamá se le antoja ver el mundo espiritual, y en la escuelita dominical donde yo estaba me tocó orar por las ofrendas, y Dios le muestra que su hija iba a ser pastor. Imagínate a mi corta edad, 7 años. 7 años si no me equivoco, ¿no? 7 años. Y usted va a ser pastor, y tú vas a ser pastor, y tú vas a ser pastor, y tú vas a ser pastor. Era el pan diario. Y yo me rehusaba, no quería. Aún de joven y de adolescente no quería hacerlo. No quería hacerlo. Hubo una administración a mis 15 años, un domingo, creo que era un día de ayuno, una administración muy fuerte en la iglesia, y al pastor se le antoja profetizarme. Puso mano y te profetizo que serás uno de los pastores más jóvenes que voy a levantar. Ni siquiera me caí, no quería ni nada. Y en la parte de arriba, porque todavía los cultos eran en la parte de arriba, no eran en la parte de abajo, yo me arrimo a un barandal, y un hermano muy acomedido, mi hermano, me gozo de que Dios te haya llamado para su obra, me gozo de que Dios te haya escogido como pastor, me gozo. Y mi hermano, veo que el Señor te está ministrando, te veo llorando. Que yo no lloro por eso, lloro porque no quiero.
profetizado y todo. ¿Usted cree que yo corrí a hacerlo? No corrí a hacerlo. 15 años me lo profetizaron. Ya no era mi mamá, ahora estará el pastor y la esposa del pastor. Usted va a ser pastor. Dios mío. Y yo para seguir la corriente, está bien. Pero no quería. El Señor seguía tratando conmigo, yo me rehusaba. Después hubo una convención en Medellín, Colombia. Perdón, Cali, Colombia, era un cine. Tuve la experiencia de Jesús en mi corazón. Por ahí como que se ablandó el corazón, pero igual no quería. Hasta que un día la pastora me llama, como ella solía llamar. Algunos saben cómo ella solía llamar, así, suavetón. Y yo bajé sopladamente y me dice: Diego, necesito que tú vayas a abrir una casa de luz de unos niños. Le dije: está bien, los niños, ¿qué puede pasar? Y en ese tiempo estaba Sandrita al frente de la casa de luz. Sandrita está por aquí. Ella se acuerda, éramos más jóvenes. Sandrita estaba al frente de la casa de luz. Ahí estaba Chana, la que ustedes vieron a cantar, así chaparrita, era chiquita ella. Todavía está aquí María Reyes, Ginger. Yo fui, todavía eran chiquitos. Bueno, yo decía: ¿qué puede pasar? Fue unas semanas a las casas de luz y todo. Y hasta que un día Sandrita me dice: Diego, me despido, ahora te vas a estar tú al frente de esto. Y la pastora me dejó al frente solito de esa casa de luz. Un día el Señor me habló muy fuertemente. Capaz más fuerte que lo que le habló a Samuel. Capaz con Samuel fue esto y el dos. Samuel. A mí me pegó un grito: Diego, me dijo así. Yo le dije ese día que fue a la casa de luz, salía frustrado. Yo le decía: Señor, para esto me llamas. O sea, no por menospreciar a los niños, porque le dije: si tú me llamabas para pastor, no, yo no esperaba algo más grande. Para esto me llamaste. Y nunca me olvidaré que Dios no tardó en responderme. Te llamé para levantar una iglesia. Y de ese día me cambió todo. Para colmo, sufrimos el accidente. El accidente donde muchos jóvenes fueron golpeados. Usted verá mis cicatrices, no porque yo era de los choneros. No, yo sufrí un accidente, estaba haciendo la obra del Señor. Ese día había un congreso en Riobamba de jóvenes. Y a mí me mandaron como 3 días de anterioridad a probar sonido, ecualizar todo. Y al día de regreso el bus se pierde. No sé si el chofer se durmió, pero quedamos a metros del barranco. Testimonios dicen que habían unos ángeles sosteniendo el bus para que no se cayera. Ahí estaba metido su pastor. No estaba en mi mejor momento, por cierto. Todo herido, se parecía película de zombie. Yo no sé si fue ese accidente de Dios, pero ese día en la clínica, en la camilla acostado, yo le insistía a mi mamá que me saque de aquí porque tengo que ir a predicar. Todo herido, suturado por todos lados, apestoso a sangre. Yo ese día le dije: mamá, sáqueme de aquí. Y mi mamá: no puede salir porque tienen que coserte, tienen que cicatrizar la herida. Yo quiero predicar porque tenía un tema que Dios me había hablado, que todavía me acuerdo el tema, era el castigo de Dios. Imagínense ese tema. Pero desde la línea correcta, que Dios nos castigó con su amor. Y tenía hambre de predicarle, pero no pude ese día. Le dije: mamá, yo quiero predicar, necesito ir a predicar a esos jóvenes. Y de ese día encontré un amor por las almas. Ese día empecé a relacionarme más con los jóvenes. Los jóvenes me llegaron a amar, me llegaron a apreciar. Y hasta hoy que llegó a ser la iglesia, vamos a estar con la gente. Los extraño. Yo sé que usted también me extraña. Pero todo cambió. Dios obró en mi vida. Y aunque usted quiera morir en que no va a ser la obra de Dios, usted no es más fuerte que Dios. Pero quiero darle un consejo: no se tarde, porque llegará un momento en su vida que dirá lo que yo digo ahora: ¿por qué no le serví a Dios con más tiempo?
¿Cómo me hubiese sido el pastor a los 15 años? Hoy me toca decir, ¿por qué no aproveché el tiempo? ¿Por qué no obedecí a Dios? Eso te va a tocar decir. Tú tendrás que decir, ¿cómo me hubiese gustado conocer a Dios, servirle a Dios cuando Él me lo dijo? Gedeón le dijo, Señor, dame señales y yo lo hago. El Señor se las dio. Pero Dios no va a detener su obra, ni el propósito que Dios tiene contigo. Salmo 138:8. Jehová cumplirá su propósito en mí. ¿Alguien lo puede repetir? Jehová cumplirá su propósito en mí. Repítalo, Jehová cumplirá su propósito en mí. Vamos, hasta que lo crea. Jehová cumplirá su propósito en mí. ¿Quién lo dice? No el hombre más santo, no el hombre más espiritual, no el que nunca falló, el que nunca pecó, el que más pecó, el que simplemente por quedarse con la mujer que no era de él, mata al esposo de esa mujer. Lo mandó a matar. Se convirtió en un asesino de su propia gente y era un hombre fiel. Adultera, producto de su adulterio de Salomón. Un hombre que tenía mujeres de a montón, pero un hombre que tenía algo en su corazón, que Dios cumpliría su propósito en él. A pesar de sus equivocaciones, a pesar de sus fracasos y de sus errores, David sabía que Dios tiene un propósito con él. Como tú debes de saber de que Dios tiene un propósito contigo. No importa lo que hagas, no importa lo que cometas, no importa dónde te vayas, el propósito de Dios no se despegará de ti, porque lo puso en ti, está dentro de ti. Tú no puedes escapar de ese propósito. ¿Cómo alcanzaré ese propósito? ¿O cómo llegaré a cumplir ese propósito? Por su misericordia. Tu misericordia te va a atrapar. Tu misericordia te va a atraer. Su misericordia te va a seducir. Su misericordia va a hacer que cumpla los planes y los propósitos de Dios, porque deberíamos ser castigados aún por tercos. Pero su misericordia, Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Alguien puede decir conmigo, Señor, no desampares la obra de tus manos. Ya conmigo, yo soy la obra de las manos de Dios y no estoy desamparado. Pastor, me rompí, Él te va a volver a hacer y mejor. Pastor, fallé, te va a volver a hacer y mejor. Pastor, un día amé a Dios, hoy lo amarás con más pasión. Pero Él no desampara la obra de sus manos, porque si la desamparara nos diría que se equivocó al hacernos. No se equivocó. No se equivocó con Adán, no se equivocó con David, no se equivocó con Moisés, como no se ha equivocado contigo. Capaz tú te equivocaste, capaz tú fallaste, pero Él no falló al llamarte, Él no falló al escogerte, Él no se equivocó al traerte de vuelta. Él no está equivocado. Él tiene un propósito contigo. Joven, Él tiene un propósito contigo. Aunque usted me diga, pastor, yo soy muy avergonzado, Él tiene un propósito contigo. Pastor, estoy lleno de complejo, Él tiene un propósito contigo. Pastor, yo no soy de los que habla mucho, un día hablarás mucho. Pregúntele a Edgar. Ahora hay que tener miedo de darle el micrófono. Pero me gusta verlo como ahora predica. Así le faltan unos dedos. Me da gusto ver a Arturito. No conozco su vida pasada. Lo único que conozco es que es chiquito y poderoso. Y no me interesa saberlo, pero me maravillo ver lo que Dios hace. Oh, ese Raúl Pelón. Imagínate todas esas señoras escuchando, abriendo las casas de luz. Con qué facilidad escuchar a Ketty ese día que habló aquí al frente a su gente. Estamos perdiendo, ya que ponerla a trabajar en casa de luz. Dios tiene cosas maravillosas. Recordemos y pensemos, no éramos así. Si yo escucho mis predicaciones de hace años atrás, no las escucharía. ¿Qué estoy diciendo? Pero lo que hoy somos no era lo que éramos. No es lo que éramos. Entonces, ¿por qué decir que Dios no está haciendo algo en nosotros? Imagínate qué es lo que Dios ha hecho hasta ahora en nosotros y qué es lo que Dios puede hacer mañana, en unos años,
en un par de años en tu vida, a dónde Dios te puede llevar, a qué niveles Dios te puede llevar, qué puertas Dios no puede abrir. Dile que tuyo, Dios no ha desamparado su obra, la sigue trabajando. Él sigue trabajando en tu vida, Él sigue trabajando en cada uno de ustedes. Amén. Ya conmigo, Jehová cumplirá su propósito en mí. Ya conmigo, Jehová cumplirá su propósito en mí. Verso 34 de Jueces 6. Verso 34. Si hay algo que alegra mi corazón, es ver a la gente sirviendo al Señor. Oh, eso es maravilloso. Ver gente predicando y anunciando las buenas nuevas de aquel que nos llamó a su luz admirable. Y las esposas de estos hombres que ya están predicando también van a predicar. Aunque me digan, no, pastor, no me dé el micrófono. No te voy a dar el micrófono entonces, pero te voy a poner a predicar. Así sea sin micrófono. O ya tenemos nuevas. Hay de corbata o de diadema. ¿Cuál quiere? Si tiene miedo del micrófono, le doy el de corbata. O le pongo el de diadema. ¿Sí o no? La primerita va a ser Erika, dijo Edwin. Verso 34, capítulo 6. Entonces el Espíritu de Jehová. Que Dios no es injusto. Qué lindo y maravilloso de esto. O sea, que Dios no le dijo, mira, Gedeón, vas a hacerlo, vas a libertar a los madianitas. No, Dios le dijo, Gedeón, tú lo vas a hacer, pero te voy a dar mi espíritu. Derramaré sobre ti mi espíritu. Él te va a ayudar a hacerlo. Porque la obra de Dios siempre es grande. La obra de Dios siempre nos sorprende. La obra de Dios excede recursos. La obra de Dios excede habilidades. La obra de Dios excede gracia, carisma, capacidad. Por esa razón, cuando hacemos la obra de Dios nos sentimos incapacitados, porque esa es la obra de Dios, así de grande. Que sentimos que no damos la talla, que sentimos que no calificamos. Es de Dios entonces. Pero Dios sabiendo esto, que su obra es demasiado grande, no nos deja solos. Nos da de su espíritu. Él necesitaba su espíritu y Dios estaba consciente de que Gedeón necesitaba su espíritu. Y lo que vamos a hacer este año y lo que Dios nos va a poner a hacer este año, lo hará con su espíritu. ¿Y sobre quiénes lo va a vertir? Sobre este material de carne y de huesos, sobre nosotros. Nuestra incapacidad no es un limitante para Dios. Nuestra falta de carisma no es un limitante para Dios. La solución de Dios es vertir su espíritu, como lo hizo al principio. Darte ese soplo, darte de su espíritu para que lleves a cabo la obra de Dios. Si hoy la gente está expectante cuando tú predicas, si hoy la gente es bendecida cuando tú le predicas, es porque el espíritu está dentro de ti. Es el espíritu que está dentro de ti. Y si nunca lo has hecho y nunca has ido a predicar, el espíritu está dentro de ti y sentirás cómo Él te usa, cómo Él pone palabras en tu boca. Y tú terminas de predicar y no sabes qué dijiste, pero tienes a la gente llorando. Y tú le preguntas a tu mujer, ¿qué dije? Y tu mujer, ni yo sé, pero la presencia de Dios está aquí. ¿Qué pasó? Fue Él. Sobre ese estuche, lo único que tú hiciste fue obedecer. Lo único que tú hiciste fue abrir su boca. Lo único que tú hiciste fue poner las manos sobre un enfermo, y Él lo hizo. Conviértete en el socio de Dios. Dios nunca ha trabajado sin hombres. Siempre ha trabajado con hombres y con mujeres. Pero primero empieza atendiendo el llamado. Gedeón dijo, está bien, yo voy a hacerlo. Pero dice la Biblia, y el Espíritu de Dios vino sobre Gedeón. Vino sobre Gedeón. A Gedeón lo querían matar. ¿Saben por qué? Porque lo primero que Dios le pidió a Gedeón es derribar los altares de Baal que tenía su familia. Él los derriba y todo el mundo lo quería matar. Pero mira lo que pasa aquí. El Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón. Cuando éste tocó el cuerno, los abiezeritas se reunieron con él.
Todo va a cambiar cuando el Espíritu de Dios venga sobre tu vida. Te convertirás en un imán de almas. Gente se sentará a escucharte. Gente se sentará a ser bendecida por ti, porque algo de Dios está dentro de ti. Dios desea vertir de su Espíritu sobre este material de carne para llevar a cabo su obra sobre la tierra. No tengan miedo en decirle: Dios, úngeme, porque la unción es para la obra de Dios. Amén. La unción es para la obra de Dios. No sé si me explico. El doctor no es doctor para una noche de intimidad con su esposa, porque ahí no le sirve el título. El título le sirve para los enfermos. Y el título le abre puertas para llenar de su consultorio de enfermos. Porque el título no solamente para yo dormir con el título es para algo, para ejercer esa profesión. La unción del Espíritu es para ejercer la obra de Dios. Si no ejercemos la obra de Dios, no veremos unción. Si no oramos por los enfermos, no veremos su poder. Queremos ver las señales de Dios, queremos la unción de Dios, salgamos a hacer su obra. Gedeón nunca hubiese experimentado que es el Espíritu de Dios sobre él si no hubiese dicho sí al llamado de Dios. Como nunca experimentaremos que es la unción del Espíritu sobre nuestra vida si no salimos a hacer la obra de Dios. Podremos oír que el pastor habla del Espíritu, el Espíritu, el Espíritu, y nunca experimentarlo. Nunca experimentarlo, nunca saber qué es ser usado por Dios para predicar, ser usado por Dios para anunciar las buenas nuevas. Usted lo puede hacer. Así tenga poco tiempo en la iglesia. Amén. Conviértase en ese Dumas que revolucione la gente, revolucione el sector. Ahora, esto es maravilloso. Dios nos ve como recipientes donde puede Él vertir de su Espíritu. Dios nos ve como sus recipientes donde Él vertir de su Espíritu. Aunque somos recipientes, usted podrá llenar un vaso de agua. Usted es el recipiente que contiene el agua, pero nadie bebe el recipiente, sino bebe lo que está dentro del recipiente. Dios va a llenar tu recipiente, pero la gente va a beber de lo que está en el recipiente, lo que cargas dentro. Somos vasos de barro con un tesoro aquí adentro. Hoy quiero decirle con mucho amor: deja que el tesoro de Dios fluya. No te esfuerces por ministrar con el barro, porque lo que va a ministrar a la gente es el tesoro aquí adentro. Cuando limitamos a Dios, cuando digo no puedo, cuando limitamos a Dios, o cuando limito ese tesoro, cuando digo no califico para esto, no voy a hacer la obra de Dios porque no califico para aquello. No lo limites. Que el barro no limite el tesoro que está dentro. Deja que el tesoro fluya. Cuando fluye, cuando lo voy a hacer. Cuando esa unción fluye, cuando lo voy a hacer. Imagínate los 12 cabezones, uno más violento que el otro, otro medio chonero porque le robaba el ministerio a Jesucristo, otro incrédulo. Pedro con su navaja siempre. Si un ángel se duerme, la navaja él siempre la cargaba. Juan el romántico, el engreído. Pero cuando Jesús los mandó a predicar, ellos vinieron contentos, porque dijeron: maestro, los demonios se nos sujetan, los enfermos son sanados. ¿Qué tuvieron que hacer? Obedecer. Dios no les dijo: miren, antes de ir a predicar vamos para 21 días de ayuno. No, vayan, porque les delego una autoridad. Ellos nunca hubiesen experimentado ese poder si no hubiesen salido a caminar, a trabajar para lo que Cristo los llamó a hacer. En la gran comisión dice: ir y predicar el evangelio. Me adelanto: hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles todas las cosas que he dicho, bautizaron en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice: porque yo estaré con vosotros. ¿Saben lo que me está diciendo Dios? Que aún en el trabajo de su obra, yo estoy con su presencia. Su presencia está conmigo. Pero para que esa presencia sea real,
yo no puedo salir a predicar dudando de Él. Yo no puedo ponerme a predicar dudando de Él, cuando Él me dijo que si yo salgo a predicar su evangelio, Él estaría conmigo. O sea que las manifestaciones de Dios deben acompañarnos cuando salimos a hacer su obra. Debe ser normal a la gente llorar mientras tú predicas. Debe ser normal a la gente que te diga gracias por la palabra porque me ministraste. Es porque la presencia de Dios está cumpliendo esa promesa. La presencia de Dios acompaña a los que salen a hacer su obra. Amén. La presencia de Dios está aquí. Pero no hubiese yo experimentado la presencia de Dios si yo no saliera a hacer lo que Él me pidió que yo haga. No viera enfermo ser sanado si yo no hiciera lo que Dios me pidiera que haga. Quiero ver su presencia en un nivel mayor. Quiero sentir su poder y su unción. Debo de hacer su obra. Hacer su obra. Esta carne va a hacer su obra. Tú vas a hacer la obra de Dios. El Espíritu es quien te capacitará para que lleves a cabo la obra de Dios en la tierra. Hechos 1:8 y termino. Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué le está diciendo Jesús? Si usted lee la Biblia, usted va a ver que a Jesús sí le dio el Espíritu Santo de Dios antes que Hechos. La Biblia registra que Jesús sopló sobre ellos y le dijo: reciban al Espíritu Santo de Dios. Pero aquí lo vuelve a mencionar. Tenemos que estudiar un poquito y conocer un poco mejor al Espíritu. Yo no niego que ustedes no tengan al Espíritu. Ustedes tienen al Espíritu, porque si no lo tuvieran, no estuvieran aquí. Porque Él es el Espíritu que nos revela al Padre, que despierta esa hambre, que pone en nosotros el deseo de buscar a Dios, que pone en nosotros el deseo de amar a Dios. Lo tenemos. Jesús lo sopló sobre los 12 antes de Hechos. Jesús sopló sobre ellos: recibid al Espíritu Santo. Pero lo que Jesús está diciendo aquí, todavía hay algo más del Espíritu Santo que no han recibido, pero lo recibirán para que sean. Para que sean. O sea, escucha bien, que hay una unción que experimentaremos aquí en la iglesia. Su presencia nos llenará, nos saturará de su amor, la sentiremos. Pero hay una presencia que aún no experimentamos, y que la experimentaremos únicamente cuando salgamos a hacer su obra, porque allá Él quiere manifestar el poder. Cuando salgamos a hacer la obra. Y recibiréis poder cuando haya venido otra vez el Espíritu Santo, y seréis testigos. O sea, ese poder que va a venir viene con una función específica para ser testigos. Hay un poder que nos debe de acompañar cuando seamos los testigos de Dios. Usted tiene el Espíritu Santo. Gloria a Dios por eso. Por eso usted ora, por eso ama a Dios, por eso lee su palabra, por eso lo busca, por eso usted se siente ministrado cuando escucha una predicación. Esa es la prueba del Espíritu Santo dentro de usted. Pero hay una unción mayor, hay un poder que todavía no hemos experimentado, y es el poder cuando somos sus testigos. Amén. Y es el Espíritu Santo, y es lo que Jesús quiere derramar sobre nosotros. Eran 120, ninguno perfecto como ninguno de nosotros, pero 120 que dijeron: hay que predicar este evangelio. Lo que hoy veo en la nación entera, tantos delincuentes, tantas bandas, tantas mafias, tantos jóvenes, me doy cuenta de la necesidad de seguir predicando el evangelio. Porque si nuestra nación está completamente inmoral, llena de corrupción, llena de violencia y de maldad, diga conmigo: es nuestra culpa. Queremos cambiar la moral de una nación, prediquemos a Jesús. Queremos erradicar la violencia del corazón, prediquemos a Jesús. El Señor me compartía en estos días, Él decía: la fuerza armada puede arrestar a los malos, arrestar a los perversos, arrestar al sicario, arrestar al terrorista, pero ¿quién va a quitar la maldad de los corazones de ellos? Ellos no lo pueden hacer. Y Él me decía: por eso no dejen de predicar, porque es mi predicación que sí puede quitar la maldad del sicario,
que puede desterrar del corazón de ellos toda inmoralidad y corrupción. El mensaje mío. Lo que ellos van a hacer, las Fuerzas Armadas, es calmar una maldad. Iglesia, mire, iglesia, lo digo en el nombre del Señor, no se esperanza en un hombre, porque lo que está pasando hoy simplemente es calmar la maldad, encerrarla en una celda, nada más. Pero la maldad sigue en una celda solamente ahora. Agarramos a los malos y los metemos en una celda. ¿Y quién habla de la corrupción de un esposo que le roba a un jefe? Oh, es que esos corruptos meterlos presos. No. La corrupción sigue en las calles. No es que esos sicarios hay que meterlos presos. La maldad sigue en las calles. No bajemos la guardia. Ya soltaron a los guías penitenciarios. Ya han metido presos a no sé cuántos miles de esta banda. Pero la maldad sigue. Las Fuerzas Armadas no es la solución para el cambio de una nación. Gloria a Dios, porque ellos hacen el trabajo natural. Pero nuestra labor es la espiritual. Ver a esos jóvenes en las cárceles, ver a esos jóvenes metidos en esta banda, duele el corazón. Y el Señor me decía, esos jóvenes deberíamos estarles predicando. Esos jóvenes deberían estar amando y sirviendo a Dios. Para fácil, Señor, haz tu obra, pero la hace con nosotros. Salva mi nación. ¿Y quiénes anunciarán entonces? Oramos por salvación de la nación. Oramos, Señor, ten misericordia de Dios. Pero Dios dijo, ¿cómo se salvarán si no hay quien les predique? ¿Cómo se salvarán si no puedo enviar a nadie? ¿Cómo se salvarán si nadie quiere predicar? Y así usted ore salvación. Jesús les dijo a los discípulos, rogad al Señor de la mies para que envíe obreros. Y ellos listos a orar, vamos a interceder. Señor, levanta obreros, envía obreros a recoger la mies. Y el Señor se levanta, listo, ahora ustedes dos vayan a predicar. Ustedes mismos que oraron, salgan y prediquen. Queremos cambiar el barrio. Pastor, mi barrio está violento. ¿Quién vive en ese barrio? Ya, es nuestra culpa. Es nuestra culpa. Pastor, si usted conociera cómo está el Guamo. ¿Y quién vive ahí? Si usted conociera cómo es el suburbio. ¿Y quiénes viven en el suburbio? Es que entrar ahí, pastor, no entra nadie. Y tú vives ahí. No deberíamos trastornar esos barrios. Para eso Dios nos tiene ahí. Pastor, imagínense cómo está la Juan Montalvo. Y aquí estamos, pues, para transformarla. Si la gente hoy no puede salir de las casas por miedo, es por nuestra culpa. Por nosotros mismos. Pastor, usted no se imagina cómo está Bastión. ¿Y quién vive ahí? Así que la próxima que usted me pregunte, pastor, usted no sabe cómo está el barrio, le preguntaré quién vive ahí. Y cuando usted me diga el nombre de esa persona, yo le diré, ahí está la solución. Si no, lleve solo a Arturito a que celebre Santa Cena en su barrio. Es la prueba verídica que creyendo se puede transformar un lugar. Amén. Entonces, donde usted vaya, Señor, necesito tu poder para que esta gente cambie, para que esta gente sea transformada, para que la maldad salga de sus corazones. Espíritu Santo, derrama tu poder para que estos enfermos sean sanados. Espíritu Santo, derrama tu poder para que estos cautivos sean libres. Espíritu Santo, derrama tu poder para que mi familia te conozca. Para eso es esa unción. Póngase de pie.